Bueno, señores, seguimos aquí en Atención País. Vamos a estar conversando con Fernando Fernández, pero antes quiero leer algunos de los decretos que en el día de hoy, ya esta noche, han ido saliendo. Son 28 decretos más o menos. El decreto número 7718, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, dicto el siguiente decreto. Artículo 1. El señor Rafael Jiménez queda designado consejero de la Embajada de República Dominicana en Canadá. El señor Clodomiro Pérez Montero queda designado cónsul general en el Consulado de la República Dominicana en Puerto Príncipe, República de Haití, en sustitución del señor Ramón de la Rosa. El señor Francisco Gustavo Lambert Cano queda designado cónsul en el Consulado de la República Dominicana en Cabo Haitiano, República de Haití, en sustitución de Esteban Antonio Cruz. Asimismo, la señora Janet Blandino queda designada cónsul en el Consulado de la República Dominicana de Los Ángeles, en los Estados Unidos, que estaba vacante. Y el señor Bienvenido Almanzar queda designado gobernador provincial de la provincia Hermanas Mirabal, en sustitución del señor Luis Yapur. Asimismo, el artículo 6 del decreto establece que el licenciado Pablo del Rosario queda designado ministro consejero de la Embajada de la República Dominicana en el Reino de los Países Bajos. Y el señor Edison Mateo Quesada queda designado cónsul general en el Consulado de la República Dominicana en Montreal, Canadá, que también estaba vacante. Hay otros decretos. Bueno, lo que estamos viendo es que son decretos para darle cumplimiento al pacto con Miguel Vargas Maldonado, porque vemos muchos decretos ahí de consulados. También en el decreto número 7418 de este día, en su artículo primero, queda designado el licenciado Luis Henry Molina, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, en sustitución del licenciado José Manuel del Castillo Sabiñón, que parece que se quedó vacante. Dios quiera. El artículo 2 del licenciado Marius de León Pérez queda designado director del Centro de Exportación de Inversión de la República Dominicana, el CIRD, en sustitución del licenciado Henry Molina. Asimismo, mediante el artículo 3, el señor Antonio Tony de León queda designado su director del Instituto de Agrario Dominicano, que estaba vacante. El licenciado Ángel Cano queda designado director de la Comisión Nacional de Energía, en sustitución del licenciado Juan Rodríguez Nina. Y el licenciado Juan Rodríguez Nina queda designado miembro del Consejo de la Administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la CDEE, en sustitución del ingeniero Juan Tuni Tejada. Asimismo, el artículo 6 del mencionado decreto, el ingeniero Juan Trini Tejada queda designado miembro del Consejo de la Superintendencia de Electricidad, en sustitución del licenciado Ángel Cano. Y en su artículo 7, el señor Germán Emilio de León Rodríguez queda designado embajador alterno ante la misión permanente de la República Dominicana de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en sustitución de Dominico Cabral Abad. Estos son los decretos que hasta este momento ha emitido el Poder Ejecutivo en el día de hoy, y pasamos a darle la bienvenida esta noche a nuestro querido amigo e invitado especial. Hola. Como siempre, Fernando Fernández. Bueno, ¿qué tú piensas de esos decretos? A pesar de que eso no va a resolver nada, pero tú tienes algunos amigos ahí, ¿verdad? Pero, y eso de dejar, por ejemplo... Yo estoy escaseando de amigos últimamente. ¿No te llaman tus amigos que te llamaban cuando era director de aduana? Yo les he aconsejado a mis amigos que ni me llamen ni me busquen. Es más, que ni hablen de mí. Ven acá, eso de dejar a Sabiñón así colgando en el aire. Extraño.
¿verdad? Es extraño. Ah, posiblemente falten algunos decretos todavía. Ya. Yo asumo que el presidente no pudo haber causado expectativas al nivel que las ha causado para venir con esa cosa que salió hoy. Pero Danilo Ahí es no hay, eso. ahí no hay ningún cambio realmente. Pero Danilo es eso. Danilo siempre dice una cosa y hace otra cosa. Sí, está ya Ya acostumbrado eso no me sorprende del presidente, a para no nada. traer. Él es especialista en eso. La gente realmente ha sentido como con pesar, ¿verdad?, el cambio que ha dado Danilo Medina en cuanto Bueno, al hombre que se consideraba de principio, palabra y yo te voy a ser honesto. En principio, yo creí en Danilo. Yo no lo conocía. Yo creí en Danilo. Hasta que comenzó no solamente a mentir al pueblo dominicano, sino a hacer todas las cosas y a permitir tanta fechoría en su propio gobierno. Aquel que hablaba del rumor público. La reelección se lo llevó todo. Todo se lo llevó. Ahí se aplica el refrán que decía Hipólito Mejía, la maldita reelección. La maldita reelección. Que ha causado tantos estragos. Que no parece ser tan maldita para alguna gente porque se ha sentido cómoda. Bueno, pero cuando tú estás en las mieles del poder y usufructuando el poder, y obviamente que el poder nubila las mentes, parece de alguna gente, Sí. es bueno, pero después tú sales del poder y no es lo mismo. Y la gente se asusta porque vienen los... Pero solamente se dan cuenta de eso cuando faltan 2 años. Sí, y bueno, pero faltan 2 de años. que hay un problema. Bueno, yo digo que el hecho de que el presidente nos esté amaneciendo antes del 27, una semana antes del 27 de febrero, con este... No, por eso es más bien para cumplir con Miguel Vargas Maldonado. Espectáculo de decretos insulsos. Con Montalvo en algunos casos y un Sí, par de sus amigos de ahí de Palacio. Significa porque que esto no no tienen problemas. Pero bueno, el caso de Sabiñón es bastante sintomático porque estamos hablando de un hombre que fue el primer decreto de Danilo, ¿verdad? Sí, uno de los primeros. Bueno, te habla del primer gobierno. Sí, él viene desde el gobierno de Leonel. de Leonel. Obviamente, pero te digo, fue ministro ya en el primer gobierno de Danilo. Sí. Ministro de Industria y Comercio. Industria y Comercio. Y después pasó a Indotel. Indotel. O sea, tiene 2 posiciones importantes, lo dejan afuera. Como tú dices, puede ser que... En el último gobierno de Leonel fue viceministro de Industria y Comercio. Ya, de viceministro sale a ministro. A ministro. Creo que él tiene aspiraciones para Presidente. Para la Senaduría, no. Dirección General de Aduanas. Se Ah, comentó pues tú- mucho eso, que él aspiraba a la Dirección General de Aduanas. Para sustituirte a ti. No, Él estaba detrás de ti. Antes de que yo fuera. Pero tú estabas pegado en ese momento. Sí, antes de que yo fuera director, se comentaba mucho que él iba a ser el director de aduanas en la transición. No sé si habrá dejado esa aspiración. Fernando, la última vez que viniste y hablábamos acerca de la ley de partidos políticos, la ley que rige el sistema electoral, el conflicto que a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana suscitaba con respecto a la posición de Danilo Medina, que tratando de volver a su reelección, comenzó a hablar de primarias abiertas con todas las intenciones a la franca, porque eso no era oculto, a la franca, sí. de que voy por más. Y eso encontró una resistencia de parte de Leonel Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que no quiere dejarse jubilar de Danilo. Sí. Y ahí vino el asunto de una comisión de juristas y una serie de cosas más. Ahora resulta que el comité político, en una jugada, yo creo que inteligente, de parte del propio Danilo, dejar a la libre ese proyecto de ley de partidos políticos para que en lo concerniente a las primarias ellos entiendan o se haga de acuerdo a lo que ellos quieran. Obviamente esto parecería ser una derrota o de la Marcha Verde, del bloque opositor o de Leonel Fernández. Una derrota contra Danilo. Contra la posición de Danilo primarias Medina. abiertas. Claro que sí.
El error fue obvio, el error fue grande y el error repercutió en las bases del Partido de la Liberación Dominicana. Porque de repente las bases, no solamente yo digo en el PLD, también en los demás partidos, las bases de esos partidos, los dirigentes medios de esos partidos, incluso algunos altos dirigentes de esos partidos, entendieron lo que significaría primarias abiertas y entendieron que eso era anular la misma autoridad partidaria de su dirigencia. Y el gobierno está pagando caro ese error. Ese hecho de que en principio se decidiera que 5 juristas o 7 tomaran la decisión que debía tomar, la decisión política, porque yo he dicho siempre, esto no es un problema jurídico, esto es un problema político. Las bases jurídicas son un soporte del problema político, nada más, pero el problema es político. El hecho de que no se pudiera tomar una decisión en el comité político, incluso después de haber tomado la decisión de llamar a esos juristas, dice muy claramente que el mismo comité político le sacó el pie al problema. Le sacó los pies porque entendió, el comité político en pleno, yo no hablo ni siquiera de Danilo, el comité político entendió que había reforzado las posiciones de Leonel Fernández dentro del PLD. Porque de la nada pasaron a convertir a Leonel en el vocero de todo el partido organizado de la Liberación Dominicana. Y han pagado ese error. Ahora traspasan el escenario, traspasan la bola al Congreso. Y ahí no les va a ir mejor. Porque cada congresista de los que está ahí sabe que sus partidos, y ya no hablo solo del PLD, sus partidos, lo que se llama la organización partidaria per se, está pendiente de su decisión, de cada uno de ellos. Y el que osare anular lo que es la historia de cada partido político en este país, la va a pagar también. Entonces yo no creo que el reeleccionismo salga airoso del Congreso tampoco. Bueno, pero es lógico pensar que si a Danilo Medina le hacían falta aproximadamente 30 votos en la Cámara de Diputados, partiendo de que esto es un proyecto que se necesitaba la aprobación, o que necesita la aprobación de mayoría calificada, Sí. Y que esos votos no le dan y que necesitaría aproximadamente comprar la voluntad de 30 votos, que en otras ocasiones le fue fácil hacerlo y lo ha podido hacer, pero que esta vez con la resistencia a lo interno de su partido, era casi imposible que ese proyecto de ley pudiera ser aprobado en la Cámara de Diputados. Pero todavía se apruebe en el Congreso, con todos los traumas que eso implicaría y con todas las denuncias que van a llegar sobre corrupción ahí en el Congreso, mismo que ya no aguanta una más. Todavía eso se aprobare por encima de todo eso. El asunto no está resuelto porque eso va a ir al Constitucional. Claro que sí. Porque aquí va a haber gente que lo va a llevar al Tribunal Constitucional. Y entonces, ¿con qué tiempo se contaría para poner en ejercicio, una vez se decida si sí o si no, poner en ejercicio, en práctica esa No, eso esa es poco decisión? viable. Eso es una locura. Eso solamente da la desesperación de un grupo de personas que quieren mantenerse en el poder por encima de la lógica, la racionalidad y hasta cierto punto hasta de la propia intención del pueblo y de la base de su propio partido. Y uno lo que está como percibiendo es que no es nada más ya que quieren mantenerse en el poder. Si los dejan, quisieran mantenerse ahí. Como se está vislumbrando el panorama, lo que yo siento ya es que andan buscando la forma de negociar una salida honrosa. Entonces, ¿y con quién están negociando eso? Bueno, ¿A lo interno de su partido? No, yo asumo que va a negociar con quien sea, porque el principal obstáculo ya no es ni siquiera primarias abiertas, nada de eso, es el cambio constitucional. Es que Danilo está en retiro prácticamente, porque esa constitución lo retira. Y está en retiro e intuyo que no va a salir tan bien. No, eso es lo que yo he venido diciendo hace Mira, más de un año. Yo me pongo a analizar
Y así conversando, en este conversatorio que tenemos tú y yo, que así comenzamos, y me gusta más el programa así, como conversando entre amigos. Danilo debe maldecir, aparte de la reelección, que todavía no ha sentido los estragos de lo que implica. Bueno, entiendo que sí, porque parte de meterse en el lío de Punta Catalina tiene que ver con los cuartos de la reelección. Sí. ¿Tú crees que Danilo, así de repente, sentado en su trono, allá en el Olimpo, donde los presidentes se sientan muchas veces olvidándose que hay gente, que no es verdad que somos ganados los que estamos, ni súbditos, Sí. los que estamos en esa condición de desigualdad, ¿verdad? Entre comillas. ¿Tú crees que en algún momento él haya tirado un San Antonio y diga, ¿para qué me metí en este lío de Punta Catalina? ¿Tú crees Tiene eso? que haberlo hecho varias veces y no serán las últimas, porque a él le vienen problemas complicados Con respecto a Punta Catalina. con respecto a todo, porque no es nada más ese el caso. Este gobierno está respirando lodo. Eso es así. Mire, yo no sé si siquiera él tendrá tiempo de sentarse en la silla. Como el que yo conocí, tiene que estar dando vueltas en su oficina en Palacio, porque él es una persona inquieta. No se sienta ya a pensar las cosas. Solamente el hecho de que se anunciara que iba a haber cambios y los cambios se produjeran, le dice a usted que este no es el gobierno que usted conocía, Claro. en el que todo se hacía de sorpresa. Sí. Y él había tratado de romper con la tradición de febrero, de que había El problema es que cambios los en febrero y todo encantos no eso. encantan ya. El problema es ese, el problema es que yo siento que está buscando la manera de distraernos, de ganar tiempo. ¿Pero ganar tiempo para qué? Bueno, para resolver su situación. Pero no me diga que como para introducir la reelección, porque yo sé que él está en eso. Tiene Pero, que estar. pero él sabe que eso ya es casi imposible. No imposible, pero es casi imposible. Usted sabe que Danilo es cabaloso. Ah, pero espérate, tú me estás hablando de otra cosa. Es que ya tú me estás hablando de otra cosa. Pero es que el poder de Dios es el poder de Dios. Bueno, pero, Una cosa es el poder de las tinieblas y otra cosa es el poder de Dios. pero usted pide a ver si le dan. No, y además que Satanás prospera también. Usted pide a ver si le dan. Su situación es compleja, es complicada. ¿Tú crees como que somos abusadores a veces, exigiéndole tanto a Danilo de que no vaya a la reelección? Por las cosas que hay que ocultar ahí. No, yo no diría. ¿O es un clamor sentido de la sociedad que tenemos el derecho a Yo hacerlo? no diría eso. En esta época ya cada quien tiene que pagar por sus culpas. No es a nosotros, aquí no nos toca absolver o no de pecados. Para eso hay una justicia. Y quien más duro fue contra la corrupción en discurso fue él. Usted no recuerda que decía sabes, que hasta por el rumor público. Sí. Y lo que más ha habido en este gobierno es Tú sabes, cuando pienso en eso, hasta me río. Porque yo digo, ¿cómo un ser humano que llega a la posición de ser presidente de la República puede mentirle tanto a un pueblo, pero tan reiterada, tan seguidamente, y quedarse tan tranquilo como que nada está pasando? Eso podía hacerse en otra época, ya no. Y ese es su problema mayor. Cada vez que usted prende una televisión, usted encuentra los discursos de Danilo sobre el tiburón podrido. No, la pero aquí yo religión, pasé eso. Y sobre cuál corrupción. Y eso ha llegado a la psique de la gente, de los dominicanos. Eso no será perdonado. Fernando, el yoaísmo se mantiene en Palacio. Está ahí. ¿Está ahí? Está ahí. Ok. Y se puso a funcionar con los encartados de Odebrecht, con las cámaras, todo eso copilando para el proyecto de reelección. Sí. De que el presidente que metía preso hasta un propio ministro de su gobierno y hasta PLDista. Todos sabemos eso. Se le zafa al Procurador General de la República en un momento en que yo estoy por primera vez como primicia leyendo con uno de mis compañeros de la Z
la posición de las delaciones premiadas provenientes de Brasil, años por años. Y entonces yo lo voy haciendo al paso y digo, ahora vámonos del 12 al 14, del año 2000, las obras que construyó Odebrecht del año 2012 al 2014, que era la que, te voy a decir la verdad, la que más me interesaban porque yo quería saber lo que pasó ahí. El 66% de la inversión. Y cuando leo que está diciendo que en Punta Catalina, firmado por el propio Procurador General de la República, se cometieron sobornos. Página 12. Y obviamente, yo digo que se les zafó. Y obviamente que si cometieron soborno, entonces también sobrevaloraron las obras. En el gobierno de Danilo. Sí. Bajo la dirección de Danilo. Bajo la presidencia de Danilo. Dice su procurador que lo puso ahí. Y dice Bichara que él participó de la... Y dice Bichara también que él participó y que dijo que le rebajaran. Sí. Y frente a este cuadro tétrico, hasta cierto punto irrisorio, cantinflesco, no hay un solo encartado de los ministros y o directores generales que aceptaron los sobornos que dice el Procurador General de la República por Punta Catalina. Y no solo eso, sino que además ese drama no ha terminado financieramente hablando, porque hay una demanda de 800 casi millones de dólares. Déjalo ahí. Afuera. Tú dijiste en un programa aquí mismo que uno de tus pasatiempos que no te dejaron fue comenzar a escribir Twitter. Y la gente te sigue, comenzando conmigo. Sí. Y yo, que he estado dándole seguimiento a estos últimos tweets que tú has puesto en esta semana, muy duro por cierto, muy revelador, muy preocupante, y tú comienzas hablando de los últimos préstamos que en garantía del soberano, que es el pueblo, ha cogido Danilo Medina. 1.800 millones. 1.882 millones. 1.882 millones. ¿Qué se supone? De dólares. Dólares, que se supone que es para pagar el déficit. Déficit que sabremos al finalizar el año. Sí, que ellos proyectan 87 mil millones de pesos y entonces ya han tomado 90 mil millones en préstamos. Pero tú has dicho algunas cosas o has insinuado algunas cosas que tienen que ver con la posibilidad del financiamiento de la reelección. ¿Y cómo usted explica que un déficit que se va a ir acumulando en el transcurso del año, usted ya lo tiene cubierto en el primer mes los primeros días de febrero? ¿Qué usted va a hacer con todo ese dinero en las manos? ¿Y los intereses que hay que pagar mensualmente? ¿Qué usted va a hacer con ese dinero en las manos? ¿Qué va a hacer? Pero es que eso es preocupante lo que tú estás diciendo. Bueno, yo me guío por hechos. Mientras el gobernador del Banco Central decía... ¿Eso se deposita a dónde? ¿En finanzas? ¿En tesorería? Sí. ¿En tesorería? Mientras el gobernador del Banco Central decía en casi finales de octubre que no sabía cuánto había crecido la economía, la Dirección General de Presupuesto decía que había crecido 4.75. Cuando él proyectaba 5%, ellos proyectaban 4.75 que iba a crecer. Terminado el año, en días, en 40 días, el Banco Central, como por arte de magia, supo cuánto creció la economía el año completo. Solamente le ganó el Banco Central de los Estados Unidos en esa prisa de enterar a todo el mundo. Y el discurso del gobernador del banco más elocuente fue decir que nosotros íbamos a crecer de una manera insospechada, inaudita. Claro, él estaba sumando los cuartos que hemos cogido prestados. Dígame usted. Sin embargo, usted todavía hoy entra a la página del Ministerio de Hacienda buscando cuánto se recaudó el año pasado, no este mes, el año pasado, sí. Y usted no sabe cuánto. Porque descreció las recaudaciones. Porque usted no sabe cuánto, usted no sabe qué es lo que están haciendo en Hacienda. Pero se fueron a Estados Unidos y en 2 semanas consiguieron casi 2.000 millones de dólares.
Ahora, publicar lo que recaudaron Pero el a año una pasado tasa no de puede. interés, porque la gente no sabe eso. 8 de y tanto. 8, 9%. 8.5, casi 9%. Sí. A una tasa de interés casi Una del parte de 9%, pero eso como quiere demasiado dinero. Eso es todo el dinero del Japón mundo. paga 2. Eso es todo el dinero del mundo en manos de un gobierno que no sabe explicar, Sí. que no puede explicar qué hace con él. Ese es el problema. Sí, pero cuando tú le sumas eso, obviamente el riesgo país, y tú estás cogiendo cuarto prestado para pagar intereses. Este gobierno ha roto todos los récords de préstamos. Sí, Mientras yo he dicho por mi cuenta de Twitter que mientras Hipólito Mejía en sus 4 años tomaba, o su gobierno en total tomaba 1.659 millones de dólares por año. Mientras Leonel Fernández. Leonel Fernández 1.658, lo mismo Sí. prácticamente. Danilo Medina está tomando 2.657 millones cada año. Y no vamos en 2 meses y ya tiene casi 2.000 millones prestados. Entonces, hay una carrera, no por gobernar, no Por mantener el barco al flote. no por administrar los recursos públicos, no por eficientizar la inversión, nada de eso. Hay una carrera por tomar dinero prestado y gastarlo y ustedes no saben qué. 800 millones de dólares todavía nos resta por pagar de Punta Catalina y Dios sabe cuánto más. Ya en este minuto que nos falta, Fernando, a mí me gustaría Y ya que tú, estaba sobrevaluada. así mismo, a mí me gustaría que tú hicieras una proyección. ¿Cómo tú ves este gobierno en un año? ¿Quién será el candidato al Partido de la Liberación Dominicana? Yo he dicho hace 2 años o más que el PLD no tendrá candidato. ¿Cómo así? Porque el pleito del reeleccionismo a lo interno del partido no va a permitir la escogencia de un candidato. Pero tendrán que El elegir un solo candidato. el solo hecho de que nosotros estemos hablando de primarias abiertas a esta Sí. altura, le dice a usted que si eso se produce, ya ese no será el candidato del PLD, sino el candidato de cualquiera que venga de la calle a escogerlo. Lo mismo pasaría en el PRM, lo mismo pasará en el Claro, Partido claro. Reformista. La gente que de la calle, pero los partidos no van a tener candidato per se, porque sus dirigentes no serán lo que Pero los tú cojan. sabes que eso no se va a aprobar. Por lo menos Bueno, será muy difícil. uno tiene esa aprobar. esperanza, uno Sí. tiene esa esperanza, pero eso yo lo vengo diciendo hace más de 2 años casi. Y todavía si fuera un escenario en el que eso no se produce, todavía que tenemos la espada de Damocles de que esta gente quiere quedarse en el gobierno. Entonces, ¿cómo va a poder el PLD, en el caso concreto del PLD, sentar su dirigencia, sentarse y decidir lo que más le conviene al país, lo que más le conviene a la nación? Si lo que está el que gobierna la nación buscando es lo que más les conviene a él. Entonces, es una situación complicada. Para inclusive hasta para el que salga eventualmente, si es Leonel Fernández. Lo último que fuera el candidato. lo último que se está manejando dentro así en tras bastidores es que ni tú ni yo, ¿usted ha oído eso? Sí, ni tú ni yo. Entonces, se le está buscando negar al Partido de la Liberación Dominicana escoger su candidato. ¿Y tú crees que esas bases del PLD, que tiene vocación de poder, resiste una cosa como esa? Porque hay un grupo de gente ahí en Palacio. Yo creo que no, yo creo que no. Y yo estoy viendo señales muy, muy claras de que el presidente del partido está capitalizando ese disgusto que ha creado en las bases del partido, esta locura del reeleccionismo. Fernando, Muchas gracias por venir. A ustedes será pues hasta mañana una nueva entrega de Atención País. Si Dios lo permite, estaremos con todos ustedes. Siga con la programación de Cinevisión. No le cambie.